Hola, saludo a todos. Vamos a empezar hoy el tema que hoy se desarrolla. Tiene que ver con mestizaje y en realidad son muchos temas que se van a conjuntar en uno solo, que precisamente tiene que ver con el momento en el que, en que empieza a haber estas mezclas, no solo físicas, sino de cultura, de creencias, de religiones. Pero bueno, antes yo creo que es conveniente eh, pues de alguna manera mandar la felicitación a todas las mamás que nos están viendo, que están apoyando a sus niños en su estudio, de verdad, muchas felicidades. Aquellas que han llevado la educación de sus niños por su cuenta, todas las mamás homeschool, de verdad, un gran abrazo. Eh, Ojalá que este material les sirva para algo, para todo lo que ustedes de regular están intentando aprender para transmitirlo a sus niños. Y bueno, la verdad creo que es el momento de presumir mi regalo, uno de mis regalos del Día de la Madre. Aquí tengo mi reconocimiento ficticio de YouTube que me elaboraron mis niños y que sin duda tengo que presumir aquí con ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar la clase precisamente con una pequeña presentación que hice al respecto. Que no la encuentro, que ha de estar en pizarra. Ay, perdonarán, no soy la más, bueno, no quería empezar con el tema, acá está. Bueno, empiezo acá con esta cuestión ay Dios mío, de la presentación. Y pues bueno, el tema como ya les comenté es mestizaje y precisamente creo que es importante iniciar con esta dinámica de preguntarnos, pues, ¿qué es, no? ¿Qué es precisamente el mestizaje? Porque de repente lo dejamos únicamente para un tema para el tema de de la mezcla racial, pero es más que eso. El mestizaje, y lo tomo de Wikipedia directamente, la definición como tal, el mestizaje es, de acuerdo a esta, es una mezcla biológica, efectivamente, la mezcla entre dos grupos humanos que finalmente conllevan a una mezcla cultural y que dan el nacimiento a algo pues que no se encontraba antes de esa mezcla cultural, biológica, religiosa, culinaria, filosófica, de verdad, el mezclar dos grupos culturales, dos grupos humanos, nos llevan a un encuentro que yo creo siempre suele ser muy propositivo y que de regular trae resultados muy interesantes. Me gustó mucho esta imagen precisamente porque si hay un lugar en donde la mestización fue profunda, pues fue América Latina, en virtud de la llegada de los europeos en el siglo XV, en el siglo XVI, que es un poquito de lo que ya hemos comentado antes. Pero dentro de América Latina, la Nueva España fue el lugar donde esta mestización se hizo sumamente profunda. Y después de esta charla, ustedes me dirán si están de acuerdo con este punto de vista o no. Bueno, eh, eh, podríamos detectar un primer mestizaje, probablemente de los primeros, es el primero en el que se tiene registro y seguramente será de los primeros en el área de Mesoamérica. A ver, vamos a ir haciendo unas puntualizaciones. Los europeos llegaron de manera primaria a las islas, es con la primera población que ellos tienen contacto, con la zona de las islas, de las Antillas, de los Caribes. Estas poblaciones originarias murieron todas por estos primeros contactos. Todos murieron. No hay indígenas, taínos o caribes al día de hoy. Los que pudieron haber sobrevivido son los mestizos de esos primeros contactos. En cuanto a lo que ahora es México, el área mesoamericana, de los primeros contactos que hubo fue precisamente de algunos europeos, de algunos españoles que se dieron a la tarea de náufragos, no de náufragos, o sea, terminaron como náufragos de gente que venía, de aventureros que venían a buscar fortuna por sus cuentas y que terminaron como náufragos. Uno de ellos, de los pocos registrados, estos que sobrevivieron,
que dieron como resultado este primer mestizaje, pues es Gonzalo Guerrero, del cual se tiene muy claro el dato, que él no regresó con los españoles a pesar de que le hicieron la invitación. Él no regresó con los españoles cuando llegó Hernán Cortés a su viaje de reconocimiento, porque él argumentó esto, que él ya estaba casado, que él ya tenía aquí pareja e hijos incluso. Entonces estaríamos remitiéndonos probablemente a uno de los primeros casos de mestizaje en la zona de Mesoamérica, que después se convertiría en la Nueva España, que después se convertiría en México. Ojalá que esto quede claro, y si no, lo iremos viendo conforme las clases, iremos puntualizando. Ahora bien, el primer mestizo reconocido legalmente, creo que este es un dato que luego se nos va, que está como en la memoria de todos, pero se nos va. Pues realmente es el hijo de Hernán Cortés con la Malinche. Es el señor Martín Cortés Malinche, que muy curiosa su vida. Este es un retrato que intenta imaginárselo, ¿no? En realidad no hay registros de, no se sabe a ciencia cierta qué año nació, no se sabe a ciencia cierta qué año murió, pero sí se tiene de cierto su existencia, porque siendo él muy pequeño, probablemente 2, 3 años, de alguna manera su padre, Hernán Cortés, pues se deslinda de él, lo deja de ver, él se retira a España. Pero ya tal vez con unos 5 o 6 años, Hernán Cortés regresa a la Nueva España y se lo lleva nuevamente a España. Es ahí, es en ese punto donde se le pierde la pista a la Malinche. Ya no se sabe de ella qué sucede. Entonces, el hijo que tuvo con Hernán Cortés, que él reconoce legalmente como, como un heredero más de él, que tiene varios más, es más, tiene otro más pequeño que le pone el mismo nombre, Martín, que también se llama Martín Cortés. Pero este Martín Cortés el Grande, el hijo de la Malinche, es llevado a España y causa mucho revuelo, causa mucha curiosidad en la corte española, porque es el primer mestizo que se conoce en esas tierras. Entonces, es llevado allá, es cercano, es conocido por el rey Carlos V, de hecho llega a ser cercano al príncipe Felipe, que se convertirá después en el rey Felipe II, y tiene una vida sumamente, pues, interesante, como muchos de estos primeros mestizos de los cuales se tiene registro, porque pues es reconocido legalmente, se sabe de su condición de mestizo, pues es totalmente hispanizado, él se dedica a la carrera de las armas, se vuelve militar, él allá sirve, en España vive como militar, defiende la defensa de la religión católica y todas las guerras que tiene la corona española. En algún momento regresa a la Nueva España y se disgusta mucho con la corona española porque la corona española decide no reconocerle las herencias a los primeros hijos de los conquistadores. Entonces, se dice, hay muchos estudios que refieren que probablemente él o este grupo de hijos de conquistadores se organizan e intentan hacer una primera conjura en contra de la corona española, una especie como de revuelta armada en contra de la corona por estas disposiciones de que no se les deje heredar muchos de lo que sus padres habían ganado para la corona española. Todos estos conspiradores son apresados, casi todos ellos son decapitados, salvo los hijos de Cortés, porque no solamente Martín Cortés el Grande entra en esta conjura, sino también Martín Cortés el Chico, que ya es hijo de Cortés con una española allá en España, y otro Luis Cortés, que probablemente sea también hijo de la muchacha española, de la señora española con la que se casa por tercera vez allá en España, Hernán Cortés. Entonces, ahí más o menos ya también se le pierde un poco la pista a Martín Cortés, parece ser que regresa a España y que muere allá. Tenemos el caso pues de este primer mestizo, ya que es el primer mestizo reconocido legalmente. Porque cabe llamar la atención en esto, los primeros mestizos en realidad casi no son reconocidos por los padres, porque el grueso de estos primeros mestizos que van surgiendo son de uniones entre, primigeniamente, estoy hablando de los primeros momentos de contacto de españoles con indígenas, que pues se dan en función de que estos españoles son muchachos muy jóvenes que vienen solos acá, que llegaron muy pocas españolas, realmente venían casi solos los jóvenes,
Entonces, que tomaron muchachas, ya sea porque se las habían regalado como esclavas, ya sea porque ellos las tomaron. Es más, fue una especie de primer conquista, el tomar a las mujeres, a veces no tan a la buena, a veces no tan a la mala. Y estos primeros niños, pues son muy curiosos para las comunidades, porque, pues bueno, son la primer mezcla. Pero ojo, aquí vamos a desmenuzar un poco que la mezcla y el mestizaje en América Latina y particularmente en la Nueva España, en México, no es solamente de españoles y de indígenas, es mucho más complejo el panorama. Bueno, aquí por eso empiezo a introducir esto. Mestizaje a partir de la conquista. Debemos señalar que muchos grupos mesoamericanos ya eran mestizos en sí. Recuerdan las clases pasadas, ya habíamos comentado anteriormente que los grupos mesoamericanos eran muchos, eran diversos. ¿Qué tiempo llevo? Perdón, no voy a hacer videos tan largos ya. Entonces, los grupos mesoamericanos eran varios, eran diversos, eran extensos. Entonces, estos grupos mesoamericanos ya habían tenido mezclas en sí, porque quiero que tengan en mente esto, un maya del sureste no es lo mismo que un yaqui del norte, piénsenlos fenotípicamente, o sea, son lo mismo en cuanto a seres humanos, en cuanto a sus derechos, pero fenotípicamente son muy diversos que un indígena del área de Oaxaca, que un indígena huichol. O sea, también tenemos una diversidad fenotípica muy amplia y se ha discutido mucho sobre esto. Entonces, ya dentro de Mesoamérica había un mestizaje claro, contundente, que ya se había dado en siglos de convivencia. Y llama la atención también que dentro de España también ya se había dado un mestizaje bien profundo, muy longevo en el tiempo y también muy interesante. Probablemente con este tema corte este video para empezar y terminar en el siguiente video. España había sido ocupada por 700 años. Pongan en su mente 700 años, 700 años por la cultura árabe, por grupos de filiación y de religión árabe, se habían extendido por varias decenas y algunos cientos de años por toda la zona de África del Norte y que habían llegado a la península ibérica. Entonces, la península ibérica ya en sí también era un laboratorio de mestizaje, o sea, es una zona que desde los romanos había sido ocupada, que había grupos ahí antes de los romanos que ya habían tenido ese primer mestizaje, probablemente primer mestizaje, que cuando llegan los árabes, tiempo atrás, pues tienen esta mezcla otra vez, biológica, cultural, lingüística, religiosa, muy importante. Y eso hay que añadirle el grupo de los judíos, que también tiene una importancia profunda en la península ibérica. Este es el dato que nos hace recapacitar. Lo doy en clase y es con lo que me entienden un poco más los alumnos. El español que nosotros heredamos de los castellanos que vinieron fue un español que nosotros mexicanizamos. Ahorita explico esto, pero este español que heredamos tiene al menos un 25% de herencia árabe. Piensen en palabras como almohada, alhaja, aljibe, albarradón, palabras que tienen esta descendencia árabe. Y la que les hace mucho clic a mis alumnos es la palabra ojalá. ¿Qué significa ojalá? Alá. Ojalá significa quiera Dios, quiera Alá. Y la estamos usando todos los días y en todo momento estamos diciendo quiera Alá, ojalá, quiera Dios. Que este 10 de mayo nos festejen muy bonito, ¿eh? Ojalá. Entonces, esta es una de las herencias que el idioma castellano absorbió de las lenguas, de la lengua árabe, porque de hecho es la única lengua romance en Europa que utiliza la J. El español castellano tiene una J muy marcada que nosotros heredamos y que de hecho suavizamos un poco con el sonido de la sh, náhuatl. Entonces, pues, esa es una de las herencias porque ya la península ibérica en sí también había sido un laboratorio de mestizaje. Entonces, tenemos un laboratorio de mestizaje acá en América con las culturas originarias, tenemos otro laboratorio de mestizaje en la península ibérica que se funden aquí, que se vienen a encontrar en el área de Mesoamérica en el siglo XVI.
Con esta idea parto aquí el video y termino como todas estas ideas en el siguiente video. No vayan a perder la siguiente parte de la clase.